Tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer inmenso para mí estar ahora compartiendo con ustedes estas conversaciones. Es un inmenso placer para mí volver a casa, así que quiero agradecer a, a las autoridades eh, a las autoridades de la comunidad y a la comunidad educativa del Instituto Ernesto Sábato, que tan amablemente han vuelto a invitarme para participar de esta feria, que es ya una tradición en La Cruz y en la región, y que ha convocado a tantos escritores interesantes, a tantos estudiosos de la literatura, a tanta gente que hace animación de la lectura y que reflexiona sobre la cuestión de cómo llevar la literatura a las escuelas y cómo facilitar el acceso a los niños y jóvenes a nuestra tradición, ¿no? Que es la literatura. Así que creo que ya la feria la Feria del Libro de la Cruz es una tradición fundamental para nuestro pueblo y para toda la región. Así que celebro poder estar haciendo mi pequeño aporte a esta importantísima labor. Así que, bueno, gracias en la profesora Rosa Richter y Marisa Alves. Quiero dar un enorme abrazo a toda la comunidad educativa de esa institución que tanto quiero y que tanto y que de tantas formas me convoca, ¿no? Digamos, convoca mi subjetividad, mi vida, mis recuerdos, así que para mí es siempre una fiesta poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, lo que voy a compartir hoy es un trabajo de investigación que realicé, que vengo realizando hace un tiempo, en torno a algunas preguntas que tienen que ver con la propia vida y con el propio lugar de donde uno viene, ¿no? Quizás ustedes saben que yo me he dedicado en los últimos años más a la literatura latinoamericana y en particular a las literaturas del Caribe, pero sin embargo tenía como una vieja obsesión en torno a las escrituras y a lo no escrito sobre el legado de la Guerra del Paraguay en nuestra región, en nuestras literaturas, en nuestras tradiciones, ¿no? Como un hueco que nunca se completa, se termina de saldar, como una tradición atravesada por el vacío, por el silencio, por lo no dicho, y que emerge cada vez con mayor frecuencia en las literaturas y en las artes como una gran pregunta. Así que me puse a investigar qué pensábamos hoy sobre esa guerra tan tremenda y cómo el arte y la literatura lo había convocado, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes hoy, quizá por lo que decía un maestro, uno de mis maestros, eh, eh, que había señalado que la autobiografía es siempre una forma de la crítica. Quiere decir que uno, cuando está haciendo crítica literaria, de alguna manera se está reescribiendo. Siento que de algún modo volver al archivo de la Guerra del Paraguay alumbra muchos sentidos también de mi propia vida, de mis propias lecturas, de la tradición de donde vengo, de la territorialidad de donde provengo, ¿no? Bueno, así que voy a compartir con ustedes un fragmento de esta reflexión, de esta investigación en torno al modo en que la guerra aparece en la tradición de la literatura y las artes en los últimos tiempos.
Y antes de centrarme directamente en la presentación, quiero mostrarles algunas imágenes para que entremos un poco en clima, ¿no? En clima de la guerra y en clima del regreso a una guerra, para mostrarles, esta es una fotografía que apareció en uno de los periódicos ilustrados del siglo XIX, una de las primeras fotografías que muestra soldados en un momento de repliegue, ¿no? Durante la guerra. Y a continuación vamos a ver algunas de las imágenes de las que voy a hablar en mi presentación, que son las pinturas del cronista pintor argentino Cándido López, probablemente el más canónico de los artistas que ha pintado la guerra. Fíjense la visión panorámica, la cuestión de la monumentalidad del paisaje, los soldaditos casi invisibilizados, ¿no? Como una visión que también la vemos en esta otra obra de Cándido López, donde el protagonista es sin duda el paisaje, ¿no? Digamos, no están individualizados los soldados, ¿no? Son como meros instrumentos del gran artefacto de la guerra. Y acá les muestro las imágenes de presentación de una ficción documental de la que voy a hablar ahora, que es una manera de regresar a la guerra, ¿no? Que hace el cine en esta ficción documental que se titula Cándido López, Los campos de batalla, en la década del 2000. Y por último, otro documental que invito a que los vean. Ambos documentales son interesantísimos. Quisiera poder proyectarlos acá, pero bueno, son extremadamente extensos. Esto fue hecho por la TV pública, se lo pueden encontrar en YouTube y tiene varios capítulos, es muy largo, es muy complejo y riquísimo, ¿no? Para entender un poco estas cuestiones de las que vamos a hablar ahora. Bueno, entonces mi presentación lleva como título Mapas poéticos de un país que no fue, ¿no? Y tiene un pequeño epígrafe del gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, ¿no? De una ficción de la que voy a hablar ahora, donde dice el texto: ¿de qué infierno estamos hablando ahora, Señor? De todos los que existen, del mismo modo que estás viendo y viviendo, Cándido. Hay un infierno escrito en los versos y otros que leemos en esta tierra de bárbaros, ¿no? Este es un diálogo que tiene Mitre con, un diálogo ficcional, ¿no? Que tiene Mitre con el pintor Cándido López, del que vimos sus imágenes. Desde la escena de Yaguareté, Corá, en Corrientes, un 22 de noviembre del año 1865, el corresponsal de guerra y coronel uruguayo León de Palleja escribía en su diario de campaña lo siguiente: a las 12 del día el campamento presentaba un golpe de vista magnífico. Todos habían tendido sus ropas a secar en ramas o sobre las carpas. Era un bizarro mosaico donde figuraban, sin orden ni concierto, todos los colores sobre un fondo verde. Fin de la cita del cronista. Señalaba luego su incomprensión respecto de la escasez de nobles fotógrafos capaces de tomar imágenes de la contienda, habida cuenta del legítimo interés público por seguir los pasos del ejército aliado que existía en ambas márgenes del Río de la Plata. Y continuaba su crónica aludiendo a la necesidad de realizar un registro visual de esos acontecimientos a tono con la tecnología de los nuevos tiempos y capaz de superar la inmediatez y la fugacidad de la oralidad. Afirmaba finalmente el valor de moneda de cambio en la construcción del paisaje. Dice esto: creo que, aunque tarde, no dejarían de hacer un buen negocio todavía. Fin de la cita de Palleja. Como si aquellas palabras hubieran inaugurado una estrategia de archivo, una forma del paisaje se ha adherido al imaginario de la guerra de Paraguay y proyectado su matriz estética sobre un vasto territorio transfronterizo en clave de índex del fin del mundo, un registro que tardíamente recogerá la literatura para transformarlo en epistemología poética acerca de una experiencia de después del fin.
Tal relevancia ha tenido la visualidad en la configuración de la guerra, al punto de figurarse en los términos de un saber más visto que narrado. Esa hipervisibilización espacial no encontrará, sin embargo, su correlato en un discurso crítico, preocupado por interpelar las tensiones internas existentes en los grandes grupos enfrentados, cuya memoria desilvanada circula en la forma de un saber casi clandestino, antes bien en la memoria de los pueblos que en las agendas políticas y culturales latinoamericanas y nacionales. Vale la pena entonces la pregunta acerca de las razones de ese desequilibrio, atendiendo a los complejos conflictos que la guerra escenifica y sus efectos en la región como una cicatriz que no ha dejado de supurar y que paradójicamente a inicios del siglo XXI adquiere renovada presencia en las agendas globales de la política, la investigación y los mercados. En particular, los diseños medioambientales leen con creciente preocupación los devenires de un acuífero guaraní considerado la segunda reserva de agua dulce del mundo. Recordaba, a propósito de esto que estoy señalando, el film de José Luis García, un trabajo de 2005, al que volveremos en las líneas que siguen, donde el director le pregunta a los niños de las escuelas paraguayas y de la frontera argentina acerca de su conocimiento de la guerra. Las respuestas exhiben lo que intuimos. Su saber proviene de los relatos de abuelos y de retazos de memorias orales comunitarias, antes que del relato oficial, y se encuentra casi totalmente ausente en la currícula oficial. Volvamos ahora a la cita del cronista del principio, que percibe tempranamente una dimensión espectacularizada de los territorios. Dice un magnífico, caótico y exuberante golpe de vista, ¿no? Que la gente quiere ver, dice, máxime aquellas escenas principales en que se salva una dificultad o se sustenta un combate, dice en su crónica. Expone así la coexistencia de al menos dos imaginarios en tensión, donde se juega el valor del espacio como maravilla y como botín. Más de un siglo después, disponemos de un generoso archivo de imágenes de la guerra, integrado no solo por fotografías, también por grabados, litografías, pinturas, guardadas en periódicos y colecciones de la época. Una de las más destacadas es la primera edición argentina sobre la cuestión, es el álbum de la Guerra del Paraguay, que se produjo entre 1893 y 1896 y cuya imagen, la primera fotografía que les mostré es de ese álbum. Una especie de álbum colección elaborado por los veteranos apenas concluida la guerra. Como un privilegiado testigo de la cultura visual producida durante y después del conflicto, registra formas de la visualidad contaminadas por los nuevos modos del mirar, devenidos de las transformaciones tecnológicas y las nuevas materialidades que provee la incipiente modernización latinoamericana. No será, sin embargo, la única publicación de estas características, ¿no? Existieron otros periódicos como el Fluminense de Río de Janeiro, o inclusive algunos periódicos ilustrados que circularon en las trincheras paraguayas, ¿no? Pese a esa indubitable presencia y algunas investigaciones recientes, los estudios latinoamericanos se han ocupado solo parcialmente de esta guerra. Su impacto en la configuración de experiencias de territorialidad en la modulación sudamericana sigue constituyendo una deuda a la que mi investigación quisiera contribuir, especialmente en dos dimensiones. Por un lado, en lo referido a los modos en que las transformaciones tecnológicas se interceptan en la construcción de un archivo visual transnacional que anuda nuevas figuraciones de guerra y territorio en una trama singularísima de cuerpos y afectos. Y en segundo lugar, en lo referido al modo en que la guerra se configura como disrupción en la memoria de los pueblos, disrupción que pone fin a una forma de mundo y que se reescribe en los discursos contemporáneos en formas estético-políticas transgresivas. De modo que, a la luz de estas preguntas que rearticulan materialidades y narratividades, vale revisar las consecuencias sobre los archivos e imaginarios territoriales que deja la posguerra como experiencia del fin. Habida cuenta
de la consabida estrategia de manipulación de los vencedores, puesta en escena en la hegemonía de las interpretaciones nacionalistas que primaron en los años subsiguientes, y los pactos de paz que funcionaron a posteriori como la gran rectora de los modelos integracionistas del latinoamericanismo del siglo XX, pactos que invisibilizaron muy probablemente los agudos conflictos existentes entre las naciones involucradas. Desde aquel enunciado inaugural lanzado por el corresponsal de guerra, es posible identificar una serie visual barroca, transfronteriza, en producciones estéticas vinculada a una extensa zona geocultural del este de la América del Sur. La constelación combina elementos heterogéneos. Por un lado, una configuración mítica, como tierra sin mal, espacio de la maravilla, la exuberancia, a la par de una configuración moderna, donde operan nociones de espacio, tiempo y vida, devenidas de las teleologías nacionalistas decimonónicas. En esa economía discursiva, el relato de la guerra operaría como el principal dispositivo de destrucción y neoextracción que clausura la experiencia territorial de siglos que había organizado a las comunidades y al mismo tiempo anticiparía transhistóricamente formas iterativas, repetitivas de destrucción, apropiación, que son geo- y biopolíticas, ¿no? Tanto de recursos como de experiencias colectivas. El correlato de esa disrupción se sitúa contemporáneamente en los imaginarios poéticos que adquieren la forma sinecdótica del apocalipsis y del quilombo. Más de un siglo tendrá que transcurrir para que algunas reescrituras regresen a las experiencias de aquellos territorios. Por las preguntas, por las consecuencias de la modernización política, cultural y tecnológica, y por los restos de los proyectos nacionales en los cuerpos, territorios y lenguas horadadas por la violencia. La escritura retorna entonces a esas escenas en las formas disruptivas del apocalipsis y del quilombo para contar su revés. Como exhibición de su carácter de artificio imaginario, promueve un juego de temporalidades míticas que anuda saberes heterogéneos vinculados a experiencias de recomienzo y de fin de mundo. En tanto dispositivo de desarchivación barroca, la imagen opera en un corpus de escrituras latinoamericanas, ¿no? Conformado por textos que vamos a recorrer ahora. En primer lugar, un libro de relatos titulado Los conjurados del quilombo del Gran Chaco, un diario hecho por 4 autores pertenecientes a cada una de las regiones en conflicto, un diario ficcional, el Diario de Frontera, del escritor brasileño Wilson Bueno, y un poemario Paraguay de 2012 del argentino Martín Rodríguez. Cito una oración del poemario de Rodríguez: blanco y negro salieron las primeras fotos de la guerra. Poetiza uno de los textos de Rodríguez para referir no solo el carácter innovador de la fotografía, sino lo que ellas no podrían exhibir aún mucho tiempo después. La Guerra del Paraguay no solamente fue la mayor guerra que asoló América del Sur durante el siglo XIX, como bien sabemos, sino también la primera contienda fotografiada de la región. Su archivo imagético ha venido operando en las formas de la cultura más contemporánea, en el arte visual, en el cine y sobre todo en la literatura. Esa guerra no solamente fue escenario de una nueva manera de agenciar la mirada de la mano de la fotografía, con su ilusión de mímesis de lo real, particularismo y efecto de verdad panorámica, sino de otro desplazamiento fundamental del mirar, el de la percepción de altura, que fabrica, a la manera de un panóptico, por un lado una ilusión de totalidad cartográfica y por otro una estrategia detectivesca, capaz de observar lo que se oculta. El globo aerostático llega a Sudamérica en 1867, en plena guerra, y llega como instrumento del imperio brasileño. Llega de la mano del marqués de Caxias para ser utilizado como una nueva y poderosa táctica bélica del ejército aliado,
capaz de hacer frente a la estrategia de desaparición que ejecuta la tropa del mariscal López, o sea, la del bando paraguayo. Casi al modo de una guerra de guerrillas, el ejército agazapado, usufructuando de la irregularidad del bizarro mosaico en sus esteros, ríos, lagunas y en su enmarañada y frondosa vegetación, se vuelve invisible para el enemigo. Existió una vez un país perdido en el corazón de Sudamérica, señala el film de García, un país que se había proyectado como la gran nación marítima guaraní, el mar paraguayo de Bueno, el Paraná o el Paraguaí de Rodríguez, y modelo de organización política, económica, territorial y cultural. Ese imaginario territorial verá amputados sus sueños de autonomía en el proceso de destrucción radical que abre la guerra fratricida. Si bien el discurso historiográfico de los vencedores hegemonizó una interpretación de la guerra vinculada a los proyectos neocoloniales de Gran Bretaña, la intervención económica y militar del imperio brasileño a Uruguay y el interés de Paraguay por poner coto a ese avance monopólico imperial que amenazaba con controlar el tránsito de mercancías por las vías fluviales, el río Paraná, el Uruguay y el río de la Plata, una circulación que comprendía casi todo el marco de comercialización interior y exterior de la región, como sabemos, esto ha sido menos narrado, o más bien ha sido invisibilizado. Hablar de esas disidencias pondría en escena las tensiones entre proyectos locales y la lucha por la hegemonización del tránsito comercial existente entre las mismas naciones hermanas, ¿no? Que muchos discursos posteriores van a intentar suturar. La posguerra, además, encierra otros interrogantes. Puso en jaque no solamente una forma de mundo, un modo de habitar el mundo, sino la pregunta por la supervivencia misma de lo humano en él. Una pregunta que cobra vigor en tiempos pandémicos y antropocénicos, que están anunciando el fin de formas de vida y la necesidad de imaginar otros mundos, ¿no? Esa posguerra, decíamos, puso en jaque también los complejos vínculos entre sujetos y comunidades y su modo de estar con otros en el espacio vivenciado como propio. La desaparición cercana al 70% de la población paraguaya, con la inclusión aberrante del genocidio infantil, exhibe sin lugar a dudas una versión del apocalipsis en la forma del holocausto de un pueblo. La guerra pone en escena desde esta perspectiva la pregunta por los límites de lo humano y por cómo narrarlos, en la medida en que la experiencia del fin refiere no solo a unas formas específicas de vida, también a la dimensión simbólica de la clausura de un diseño de mundo que se materializa en la fragmentación de los territorios y en la redistribución como resultado de la contienda, por supuesto. La tercera modulación que asume todavía ese acontecimiento es la versión moderna de expropiación bajo la forma de las deudas o la deuda o las deudas económica y externa, pero también interna, social y cultural, que afecta en última instancia la posibilidad misma de la vida. Esa concurrencia de fines, de formas materiales de vida, fin de un modelo de mundo y fin de un modo de estar en él y de proyectar futuros, exhibe tres dimensiones fundamentales: la material, la simbólica y la política, en la cuestión de cómo narrar territorialidades apocalípticas. Así, los restos fragmentados del territorio mítico proyectado, como el mar paraguayo, que el escritor Bueno recrea en una maravillosa metáfora de entre lenguas, configuran mapas poéticos de un país que no fue. Lo cierto es que el devenir de aquel archivo se muestra en la contemporaneidad, en los restos de imágenes, territorios y cuerpos ordenados en la economía de los relatos del fin. Se trata de un tránsito que va de la épica a la guerra, de la épica de la guerra al relato posapocalíptico de sus secuelas, ¿no? Y es posible rastrear en la escritura y en el registro visual
este devenir hasta los relatos poéticos transfronterizos del siglo XX. Tomemos por caso los bocetos y pinturas del cronista Cándido López, del que ya vimos sus imágenes, sin duda la más emblemática colección visual que conocemos acerca de esta guerra. Su obra ha modulado una constelación de reescrituras latinoamericanas, entre ellas la ficción de Augusto Roa Bastos, Frente al Frente Argentino, donde el cronista pintor dibuja una guerra contada por su jefe, o como la ficción documental de José Luis García, titulada Cándido López, en los campos de batalla, donde el relato intenta recrear la ruta recorrida por el ejército aliado a través de sus marcas en la obra del pintor. Las ficciones releen esas imágenes con el propósito de deconstruir su economía discursiva, de exhibir su carácter de montaje y las consecuencias devastadoras de la guerra. En las pinturas de López, el espacio campo de batalla se yergue en metonimia de la nación y gobierna la escena mientras reduce a los sujetos que luchan a ideologema jerárquico, subsidiario del régimen castrense, donde apenas se destacan los altos mandos, mientras el cuerpo del ejército es reducido a masa informe, a soldaditos de plomo, dice Rodríguez, a figuras desindividuadas al interior de una economía de la imagen en la cual rige el paisaje como forma y estampa de la patria, como lo vimos en la pintura que exhibí recién. García vuelve a esa ruta, el cineasta, buscando el bizarro mosaico que los cronistas de la guerra observaban en la trinchera, la naturaleza exuberante en sus palmeras infinitas, barrancos, pantanos y ríos. Pero encuentra solo restos. El director del film habilita entonces una operación de desmontaje del relato oficial que procura exhibir cómo se estructuraron los cuentos de la guerra, su artificio político y su eficacia estética. El equipo de producción se instala en cada uno de los puntos desde donde había focalizado el pintor sus bocetos para volver a mirar los paisajes. Apoyados en los catálogos de sus pinturas y en la voz de algunos testigos, los narradores cinematográficos instalan andamios gigantescos que le permiten ver desde la altura como en un globo aerostático y volver a captar los panoramas de Cándido. Viajan, guiados por las imágenes y los cuentos, por el país acuático que había dibujado el cronista pintor Manco. Ha pasado no solo medio siglo, sino la tachadura de una forma de mundo. Las consecuencias de la guerra dinamitaron una experiencia territorial como Tecojá, como asiento de la cultura, al decir de Ticio Escobar, ¿no? Que es lo que significa el vocablo en portugués en los estudios de este crítico importantísimo para la cultura guaraní. Entonces dinamitaron esta experiencia como de territorio como asiento de una cultura para consolidar proyectos nacionales organizados sobre idearios liberales y sobre la racionalidad tecnocrática del progreso. Por esa razón, la arquitectura épica presente en la pintura de Cándido López resulta subsidiario de un proyecto estético y político donde el realismo del cronista cede ante la vocación de armar un etos heroico para naciones que se están formando. Estamos hablando del siglo XIX. Ese mismo registro da lugar más tarde a su contracara, a un mapa de formas de sobrevida o de fin de formas de vida, como querramos llamar, que encontramos en el documental, que narra la búsqueda de una ruta borrada. Las estampas de López son, en la ficción de García, fantasmagorías que se esconden en entierros y se exhiben en aparecidos. Es que no ha pasado solamente la guerra y sus amputaciones, han pasado también los proyectos económicos, culturales y políticos de la modernidad, cuyos efectos sobre el paisaje real se traducen en una relación de sujeto-objeto, en la medida en que el hombre idealiza y objetiva la naturaleza, primero en los panoramas, como objeto estético, y más tarde la transforma en un bien, en tanto materialidad susceptible de ser extraída para diferentes fines, a través del desmonte, por ejemplo, o la alteración del régimen acuático. Estos efectos, como resultado de largos procesos post- y neocoloniales, transforman una naturaleza colosal en vestigio de muerte.
La literatura y el arte releen ese legado, menos en la clave de los intereses nunca del todo ausentes, claro, de las metrópolis, que en la clave de la disidencia interior sudamericana por el control de esas riquezas. La memoria verde apenas sobrevive en la voz de la mujer que en la ficción documental se pregunta, ¿y qué podría quedar después de 150 años? En la parábola que va entonces de la épica al apocalipsis, de la crónica al relato del después del fin, cobra fuerza la cuestión acerca de qué interpelan estos nuevos registros. Si de la guerra hemos heredado la fragmentación del país fluvial marítimo que había imaginado una forma de autonomía económica, política y territorial a partir del mapa de las estancias campesinas, capturada de manera lúcida en el documental argentino La Guerra Guazú, que también recomiendo, de 2012, elaborado por Alejandro Fernández Mouján y Pablo Reyeros. Si de ella hemos heredado también otras fragmentaciones políticas, culturales, lingüísticas, en la experiencia neocolonial, que pone en cuestión formas de vida y de muerte, adquiere vigor entonces el imaginario de cuerpos y territorios en fuga, asumiendo sentidos estéticos. Voy a leer ahora una pequeña cita de la ficción de Augusto Roa Bastos, Frente al Frente Argentino, donde aparece Cándido López dialogando con Mitre, ¿no? Dice el texto: si nuestras tropas recularon, hazlas avanzar en tu lienzo. Tutela, mirando con un ojo el pasado y con el otro el recuerdo. No reconocerás al uno en el espejo del otro. Ya ves, este paisaje de Augusto Roa Bastos, sangre parece un mal sueño. ¿Y qué importa si está al revés o al través? Lo que importa es el recuerdo que tendrá el porvenir, la memoria del pueblo que mira desde adelante para atrás. Todo se puede mejorar siempre, maestre. El arte es el arma para corregir la realidad. Ahí termina Roa Bastos. 150 años más tarde, Cándido López continúa pintando sus escenas de la guerra en el espacio de la ficción de Roa Bastos. La literatura se reapropia de su praxis liminal, que otea entre la vida y la muerte, entre la guerra y la paz, entre la ficción y la realidad, para volver a armar y a narrar los secretos de la política y sus vínculos con la estética. Aún más, la ficción regresa a esos bocetos y pinturas como el primer archivo de una guerra de fin de mundo, no solo para deconstruir los vestigios de una épica fallida, sino para narrar la historia de un país que no fue, en clave de fuga de las fronteras de lo escrito y de la ley, y de un tiempo liberado de su duración, como recuerdo del porvenir, como piensa Roa Bastos. Regresa con los dos ojos, el de la memoria del pueblo y el ojo interpelante de quien lee para narrar los cuerpos invisibilizados por la historia. En 1998 se publica por primera vez en español el libro de Cartas desde la Guerra del Paraguay, un libro que había sido publicado en 1872, o sea, más de un siglo antes, que son un conjunto de escritos del viajero inglés Sir Richard Barton, elaboradas más de siglo antes y publicadas a su regreso de Inglaterra. Su autor, quien en los años de la guerra había sido cónsul británico en Brasil, además de lector, erudito, explorador, imagina una comunidad de desertores de la guerra. 2 años más tarde de esa publicación de las cartas, 4 escritores provenientes de los países beligerantes recrean ficcionalmente uno de los párrafos de las cartas. Cito el párrafo que recrean. Pasados desertores de toda clase andan vagando por las inmediaciones y se dice que del lado opuesto, el del Gran Chaco, existe un amplio quilombo o establecimiento de fugitivos donde brasileños y argentinos, orientales y paraguayos viven juntos en mutua amistad y enemistad con el resto del mundo. Amigos y enemigos del resto del mundo, ¿no? Esta es la comunidad de desertores que el viajero inglés escribe en sus cartas y que los escritores contemporáneos retoman.
El fragmento de la carta refiere a la existencia de un quilombo como refugio de los desertores de los 4 países. El dato más llamativo parece ser el hecho de que en la hipótesis de Roa Bastos, Barton vio pintar a López sentado entre los muertos, además de postular la existencia de una edición de las cartas cuya carátula ilustraría nada menos que la pintura de la crucifixión del general paraguayo Solano López, hecha por el propio Cándido, quizás por un ficcional alter ego paraguayo del pintor argentino. Sin embargo, su hipótesis más audaz respecto de esta correspondencia es que el testimonio de Barton pudo ser una traducción de los cuadros de López. Dice, por momentos no se sabe si Richard Francis Barton está relatando en sus cartas lo que vio realmente o si está traduciendo las visiones, dice una estudiosa de su obra. La primera edición de estas cartas inglesas están dedicadas a Domingo Faustino Sarmiento, el sucesor de Mitre, como sabemos, que vería morir a su hijo en estos mismos campos de batalla. Y esta dedicatoria estaría retribuyendo muy probablemente idénticos gestos, ya que en 1868, en su paso por Buenos Aires, Sarmiento había hecho lo propio con el británico, al dedicarle un ejemplar de la traducción francesa de su Facundo. La tardía recuperación crítica de la escritura de Barton a la literatura de viajes latinoamericana no ha hecho aún justicia con su legado. Sin embargo, escritores contemporáneos han procurado su regreso antes que estos autores, por ejemplo, Borges, que lo cita en un par de obras. Pero es sin duda el volumen de Los Conjurados del Quilombo del Gran Chaco, antología de ficciones de arquitectura transnacional y polifónica, donde no solo se reescribe la frase de Barton acerca de una comunidad desertora de la guerra, sino donde ella se convierte en matriz narrativa. Volvamos al término quilombo, con que designa esa comunidad de fugitivas el texto del traductor de Las Mil y Una Noches. ¿Qué resonancias podría guardar para un escritor latinoamericano del presente? Me pregunto. Diría que una en particular, y muy probablemente la que evoca el texto fuente, ¿no? En su raíz africana, como palenque de negros y marrones, como lugar donde se fugaban los negros escapados de sus amos esclavistas para vivir en relativa libertad y fuera del control de la autoridad colonial. Eran estos lugares organizados políticamente en torno a la autoridad de un líder o jefe, por lo general lugares apartados, aunque próximos a fuentes de agua, ¿no? Esta clave de lectura también es importante. Como un argentinismo, la palabra también designa, como sabemos, la palabra quilombo designa conflicto, alboroto, cosa difícil, pero también designa un prostíbulo. La comunidad transnacional y en fuga que convoca el relato del inglés y que los narradores recuperan, viven juntos en mutua amistad y en enemistad con el resto del mundo, como decía Barton, y construye de este modo una especie de distopía, una agencialidad espacial fugada por fuera del mundo. La llamativa cercanía al agua reenvía no solo una larga tradición que trasciende la cultura occidental, en la cual lo acuático conecta con contenidos mágicos, míticos, para cuestionar el estatuto de lo real, sino que reenvía especialmente al país acuático donde se libra la contienda. Del Caronte de Dante, límite entre los mundos, de lo vivo y de lo muerto, hasta el mar paraguayo de Bueno, el agua ha funcionado como la deixis de otra territorialidad, ¿no? Y como crítica de las cartografías nacionales y de los diseños del poder real. Hay en este relato, además del intertexto bartiano que da pie a las ficciones, otro fundamental, la traducción del infierno de Dante Alighieri, que realiza el general Mitre en su tienda de campaña, al trasluz de la pintura de la guerra que el argentino López crea para las tropas aliadas. El pintor cronista manco, sin mano pero con título, dice la ficción de Roa Bastos, intenta representar la batalla, mientras en espejo Mitre procura llevar a cabo la traducción de parte de la Divina Comedia.
igual que la Leijaidiño, el artista barroco de Lezama Lima, que crea sus indiátides desde la falta del brazo, amputado por la lepra, por otra parte, Cándido vuelve a pintar la guerra en la escritura del autor de Yo el Supremo. Vuelve a pintarla en el registro mediado por la ley de la nación, que esgrime la voz del generalísimo, mientras en función opositiva, la traducción del infierno cancela la hipótesis épica y abre a una epistemología mítica. En una narración organizada en la tensión entre ambas voces, imbricadas e interpelantes, se organiza una conversación cuyo único protocolo es el que rige el orden de los diferentes cantos, del infierno dantesco a partir de los pecados capitales, ¿no? Un excursus que le permite hablar de los cuerpos muertos de la guerra para difuminar la experiencia de lo real e instalar la imagen de lo incierto en la historia y en los secretos vasos comunicantes entre la política y la estética, porque, como dice Roa Bastos, siempre ha sido más fácil matar que crear, y porque la forma estética es siempre una forma de imaginar el mundo. Dice el texto, deje el barroco, Sir, vaya a lo simple. Fin de la cita. La experiencia de esta guerra se traduce en la escritura de trazos posapocalípticos, en la medida en que hace estallar todas las categorías con las que contaba el hombre del siglo XIX para entender el mundo. Pone al límite una cosmovisión y una experiencia del lenguaje. Dice el texto de Roa, al castellano le faltaban palabras para contar lo inhumano. Y se traslada a la mirada del escritor latinoamericano en la frontera del siglo XXI y en la frontera del humanismo moderno y del poshumanismo, para postular la experiencia de un fin que implica el cuestionamiento a la visión antropocéntrica rectora de los destinos de Occidente y para leer signos de lo poshumano en los restos y aparecidos que merodean los ríos y esteros en la memoria sangrante, como decía Francisco Madariaga, de los territorios de la posguerra. En el prefacio a Los Conjurados leemos: la misma superstición malgastada de repúblicas sembradas en un desierto de ideas regado con sangre, se convierte en rehén de grupos, corporaciones, estancieros y sátrapas de baja monta que se disputan un poder siempre tambaleante, donde todos desconfían de todos, sin llegar a conformar un gobierno, o lo que es lo mismo, instituciones que sostengan el equilibrio del poder. Esta cita es de la introducción del prólogo a Los Conjurados, escrito por el autor correntino Maciel. De modos complementarios, el fragmento del epígrafe que vimos antes de Roa Bastos y la cita de este escritor correntino hacen foco en el registro necropolítico, es decir, la presencia de la muerte, ¿no?, como política para contar la guerra, como un acontecimiento que forja no solo un modo de visualidad espectacularizada, el espectáculo de la muerte, ¿no?, sino que se instituye como superstición, es decir, como superstición, como una matriz para contar esta territorialidad de fin de mundo. En esa tríada, ficción, superstición, espectacularidad y fin, se entrama una pregunta por los estatutos de verdad puestos en acción en las narrativas de la guerra. Si la contienda ha sido narrada como ficción fantasmagórica y como tabú, lo que no se puede contar, el imaginario colectivo replica, resemantiza una forma para volver a contar, ¿no? Y así utiliza la clave de la anticipación y el anacronismo, ¿no? Las siluetas bélicas van a regresar a los cuentos orales, a las ficciones literarias y al cine, como esa superstición malgastada que dice Maciel, ¿no?, en las formas de una lucha territorial de facciones e intereses particulares, dice Maciel, corporaciones, estancieros, sátrapas, ¿no?, que se disputan los pedazos dispersos del otrora territorio común. El segundo relato de Roa Bastos, publicado en la antología Frente al Frente paraguayo, extraído de su novela El Fiscal,
se desplaza de la escena argentina hacia los límites de Asunción, donde Barton visita a un debilitado Mariscal López en su tienda de campaña. Junto a su esposa Elisa Lynch y su hijo Pancho, el Mariscal resiste. Como si volviera a escribir, a traducir las Mil y una noches, la escritura de las cartas ficcionalizadas e interpretadas por el escritor paraguayo forjan una experiencia de lectura en el límite de la experiencia de lo real. Si el primer relato configura un espacio apocalíptico a través de la onírica traducción del infierno dantesco, ¿no? En el segundo advertimos un giro en la perspectiva narrativa hacia la necropolítica, hacia la política de la muerte, de los cuerpos muertos, y la corpopolítica, ¿no? Una política de la mirada centrada en la corporalidad. Si en el primero la dimensión estética y política de la guerra enmarca el relato, en el segundo domina la materialidad post-apocalíptica como principal operación que pone en foco los desechos de la guerra, los cuerpos como restos, los cuerpos enfermos y los personajes espectrales, configurando así un imaginario distópico que altera las coordenadas temporales, espaciales y lingüísticas. El punto de vista ahora ya no es el del general Mitre ni del pintor argentino, es la mirada del extranjero Barton, que cuenta en sus cuadernos de viaje las conversaciones con el general paraguayo y su esposa en la frontera de la vida y la muerte. En la perspectiva del antes, del fin y del después del fin, configurando de este modo un anacronismo como memoria del porvenir, que proyecta un tiempo otro, un tiempo fuera del tiempo, ¿no? Y así vemos desfilar ante la mirada atónita del cronista inglés a pigmeos barbudos y espectrales, armados de lanzas de tacuara contra los superarmados, dice la ficción de Roa, y son los niños y sus madres, disfrazados para la guerra, enmascarados con los restos saqueados del paisaje para adherirlos a sus cuerpos cuasi cadáveres. El montaje trama un nuevo régimen de solidaridades entre el mundo material, animal y humano. Asimismo vemos los ríos transformados en ríos de sangre y la enfermedad, el cólera y la fiebre amarilla esparciéndose a través del agua, de cuerpo en cuerpo, haciendo visibles las distancias entre bios y zoe, ¿no? entre vidas a ser vividas y vidas a ser abandonadas, como dice el filósofo Agamben. Yo tenía, dice Barton, la impresión de que un solo y único puñado de hombres era el que aparecía y desaparecía en todos los lugares. Esos pigmeos no eran hombres adultos. No eran más que muchachos púberes que habían pegado a las caras unas hirsutas barbas fabricadas con crines y colas de caballos mediante el indestructible látex del mangaisí. Fin de la cita. Ese aparecer y desaparecer espectral, como en la escena teatral, exhibe la iteración como estrategia última de combate, al hacer del engaño una potencia susceptible de enmascarar la falta. En este caso, la falta de los mismos cuerpos adultos en un ejército diezmado, como sabemos. Los niños enmascaran su juventud detrás del pelaje animal pegoteado con el mangaisí, una resina que se escribe en guaraní y que es obtenida de un árbol de la familia de las opináceas, ¿no? El relato apela así a los saberes guardados en la memoria común para armar su estrategia de lucha. Si la guerra como dispositivo moderno los ha despojado de su condición humana, resta aún un refugio para la supervivencia, en los saberes enterrados y clandestinos, en un juego ambiguo también, ¿no? Porque en el mangaisí resuena el juego de la pelota, ya que ambos se designan del mismo modo en guaraní, y la homonimia permite conectar el campo de batalla con el campo de juego, en el sentido de esta guerra es una puesta en escena, y también permite conectar a la guerra con la niñez abandonada, ¿no? La niñez con la muerte,
como hemos visto. Ahora bien, podríamos trazar un sucinto recorrido que no voy a poder realizar hoy, por dos textos mucho más contemporáneos todavía que el de Roa Bastos, el poemario Paraguay de Martín Rodríguez, que recomiendo enfáticamente, y el diario ficcional titulado Diario de Frontero del brasileño Wilson Bueno, porque ambos vuelven a esos territorios como espacios apocalípticos, ¿no? Y vuelven a interrogar esa hipervisualización del bizarro mosaico, ¿no? La introducción al poemario Paraguay, esta disrupción que proyecta la guerra sobre el territorio es explicado por Osvaldo Chávez a partir de un enigma lingüístico que comparto con ustedes. Dice Chávez: a nuestro juicio, la explicación más plausible para este pequeño enigma lingüístico se encuentra del lado de quienes toman en cuenta la vinculación natural del río con el mar. En efecto, para una de sus acepciones más reconocidas es también mar, de donde Paraná es Paraná, es decir, pariente de mar. En consecuencia, Paraguay significaría río tributario del mar o río de las grandes lagunas, por alusión a sus nacientes en Mato Grosso, donde en la estación de las grandes lluvias, las aguas, extendiéndose sobre vastas superficies, suelen llegar a formar una especie de mar interior. Es decir, esta conexión del país acuático del que vengo hablando, este imaginario mítico de un país vinculado con el mar que proyecta el imaginario que está ya inscripto en la guerra y que recoge la ficción contemporánea, aparece, ¿no?, otra vez recuperado en un texto muy reciente. Porque el país que no fue mar se trama en una geografía barroca que la lengua nombra, haciendo del argumento natural y cultural, aquella idea de tecojá que había trabajado Escobar, un devenir de prácticas comunitarias milenarias creadas por la guerra, ¿no? Y en el caso de la otra maravillosa ficción que no puedo compartir con ustedes, es el Diario de Frontera, que en el mes de julio de 2010, con imagen de portada de Cándido López y en edición bilingüe, el mítico escritor brasileño Wilson Bueno publica en Argentina este Diario de Frontera, ¿no? Paradójicamente, apenas un mes antes de ser asesinado en la ciudad de San Pablo, ¿no? Como si fuera un dictum, este Diario de Frontera, muerte, escritura y frontera se religan en este poético cuaderno que traza un mapa esquizoide de la búsqueda de la tumba del mariscal López y sus huellas. Él viaja por este país acuático, post-apocalíptico, ¿no?, con una naturaleza exuberante que lo va devorando en la búsqueda de la tumba del mariscal López, ¿no? Y en las siluetas, por supuesto, de ese antiguo mar paraguayo como país que no fue. Llega hasta la frontera, hasta Cerro Corá, donde López había encontrado la muerte y donde había concluido la guerra del Paraguay, ¿no? Y donde está enterrado López, su esposa irlandesa y su hijo Pancho. Esta experiencia digamos, y esta situacionalidad de la escritura justo en este lugar donde termina la muerte y en esta escena post-apocalíptica, vuelve a contar esta experiencia de la guerra como anuncio del apocalipsis y como denuncia de una forma, una cosmovisión, de un modelo de mundo que se amputa con la guerra y que de alguna manera anuncia otras catástrofes. Voy a ir cerrando ahora para señalar lo siguiente. Las ficciones de la contemporaneidad regresan a la Guerra Grande para revisar su herencia, como venimos viendo, su devenir,
replicando la semiosis apocalíptica que había ordenado las primeras representaciones. La guerra en su gramática narrativa desafía los límites de nuestras categorías para pensar el mundo y nos aproxima al borde inenarrable de lo inmundo, ¿no? De este mundo infernal, del mundo que no logra acoger a lo humano. En los contextos actuales, la pandemia puso en escena una experiencia de mundo y de lo humano como fin, ¿no? Y en el centro del horizonte humano la discusión sobre las formas de narrar. Enfrentamos una experiencia de la dislocación sin precedentes, donde la noción de normalidad exige urgentes revisiones. Es entonces cuando los relatos posapocalípticos adquieren otras derivas. Héctor Schmuckle pensaba tiempo atrás que era necesario reconstruir los sentidos de lo apocalíptico, advirtiendo que se impuso una significación catastrófica sobre el nombre apocalipsis, que desde el griego traduce el sentido de revelación y que anuncia la más alta esperanza imaginable, el triunfo para siempre de la justicia, el final de los tiempos de desamparo, dice Schmuckler. El Apocalipsis señala la posibilidad de otro vivir, con palabras que admiten el renacer de las cosas en el lugar de las cansadas palabras. Hacia esta más alta esperanza, hacia ese otro vivir, quisiera imaginar que estas escrituras y estas reflexiones que hoy comparto con ustedes se proyectan. Y cierro esta conversación con una cita del poemario maravilloso de Rodríguez que dice: no hay desierto más que la furia inmensa de Paraguay abandonando su tierra, dejando el cráter, el polvo de la luna amarilla que había descendido. Muchas gracias.